Bueno, estimados beneficiarios, tengan ustedes muy buenas noches. Como cada semana, vamos a tocar la charla de hoy. Bueno, el tema de hoy, como ya se había mencionado en las llamadas, vamos a tocar sobre los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros para empezar? Nos dice que son análisis financieros que consisten en poder recopilar los estados financieros estadísticos, como por ejemplo el balance general y dinámicos, y también los estados de ganancias y pérdidas. ¿Y esto para qué? Para poder comparar y poder estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno y poder observar los cambios presentados para las distintas operaciones de las empresas, ¿no? Características cualitativas de los estados financieros. En comprensibilidad vemos la importancia relativa y también la relevancia, y en la fiabilidad podemos ver que está en una representación fiel, esencia sobre la forma, que haya neutralidad, que haya prudencia y también integridad. En los métodos de análisis financieros, indicadores financieros, por ejemplo, en el método horizontal, más se refiere a la utilización de los estados financieros de un periodo para conocer su situación o resultados, en otras palabras, que consiste en poder relacionar cada cuenta del balance y del estado de ingresos y egresos, quiere decir las pérdidas y ganancias, y esto con una cifra base de dichos estados financieros, ¿no? Como podemos aquí observar, tenemos el análisis horizontal sobre las industrias calza moda, vemos el estado de ingresos y egresos. En los métodos de análisis, aquí más se consideran como los procedimientos que van a ser utilizados para simplificar o separar o reducir los datos descriptivos y numéricos para los que integran en estos estados con el objetivo de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios representados con varios ejercicios contables, ¿no? Ahora, para el estado financiero, se sabe que es importante conocer el significado de los términos. Por ejemplo, en la rentabilidad viene a ser el rendimiento que va a generar los activos puestos en operaciones. La tasa de rendimiento, que viene a ser el porcentaje de utilidad de un periodo oportuno. Y en la liquidez viene a ser la capacidad que tiene una empresa para poder pagar sus deudas oportunamente. Ahora, en la rentabilidad, la tasa de rendimiento sobre la inversión, también se puede ver la tasa de rendimiento sobre el capital y el valor económico agregado. En los anexos, la rentabilidad de tasa de rendimiento y liquidez, en las razones de liquidez, la razón circundante, por ejemplo, una de las razones más generales y es de uso más frecuente o que son utilizadas es la razón circulante. En el activo circulante está sobre pasivo circulante. Por ejemplo, mientras mayor sea la razón, mayor va a ser la capacidad de la empresa para poder pagar sus deudas. Y en la razón de prueba del activo, vemos que se concentra más en el efectivo, los valores son negociables y las cuentas por cobrar en relación son las obligaciones circulantes, ¿no? Por ejemplo, el activo circulante en el inventario sobre las obligaciones anuales. En los métodos de análisis horizontal y vertical, en los métodos de análisis vemos horizontal, vertical, razones financieras, y en las razones financieras podemos ver liquidez, activo, endeudamiento y rentabilidad. En el método del análisis vertical y horizontal, por ejemplo, en el método de análisis de indicadores financieros,
En el horizontal, más se refiere a la utilización de los estados financieros, o sea, de un periodo para poder conocer su situación o resultados, o en otras palabras, viene o consiste en relacionar cada cuenta de balance y estado de ingresos y egresos, que viene a ser pérdidas y ganancias, y esto con una cifra base de dichos estados financieros. Aquí más se emplea para poder analizar los estados financieros, como son estas cifras o como o se pueden calcular en forma vertical. Para poder efectuar este análisis vertical hay dos procedimientos. Por ejemplo, vemos el procedimiento de porcentajes integrados, que viene a consistir en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, y esto tomando como base el valor del activo total y el porcentaje que representa cada elemento del estado de resultados o de ganancias y pérdidas también, ¿no?, a partir del valor de las ventas netas. Y también vemos el procedimiento de razones simples y el método de razón simple, que viene a ser en relacionar una partida con otra partida, o bien un grupo de partidas a través de su cociente. El capital de trabajo viene a ser la razón que se va a obtener al encontrar de las obligaciones corrientes de la empresa a todos sus derechos corrientes. ¿Qué es el capital neto de trabajo? Aquí más se define como el resultado de la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos de corto plazo. La importancia del capital de trabajo. La meta de la gestión financiera de capital de trabajo es poder maximizar el valor de la empresa. O sea, quiere decir que implica que una buena parte del tiempo de un gerente financiero se dedique a la administración eficiente de los activos circulantes y los financiamientos de corto plazo. En este concepto más se representa en muchos casos más del 50% del total de los activos. En los activos circulantes vienen a ser recursos de propiedad de la empresa representados por el efectivo y sus equivalentes, así como las cuentas por cobrar y los inventarios, principalmente, cuya característica es la disponibilidad para la operación. Por ejemplo, de activos circulantes vemos el efectivo en caja y bancos, las inversiones temporales, cuentas por cobrar, los inventarios, materia prima, proceso y terminado. En los activos, vemos en los activos corrientes, que son los activos más fáciles para convertir en dinero, el dinero en efectivo durante el periodo normal de operaciones del negocio. También podemos ver a caja y bancos, cuentas por cobrar. En los inventarios vemos las materias primas, la producción en proceso, la producción terminada. La solidez o apalancamiento. La solidez o apalancamiento viene a ser la capacidad que tiene la empresa de emplear activos o fondos de costos fijos en el objetivo de maximizar las utilidades de los accionistas. En la solidez afecta más la rentabilidad, que aumentan la utilidad disponible para los accionistas. Y en el riesgo, ¿qué fue? En el riesgo vemos la incertidumbre que se asocia a la capacidad de la empresa para poder cubrir sus obligaciones de pagos fijos. En el tipo de solidez o apalancamientos, en el apalancamiento operativo viene a ser la relación que va a existir entre los ingresos y las utilidades, y en el apalancamiento financiero viene a ser la relación que existe entre las utilidades o ganancias y los intereses e impuestos. En el apalancamiento total vemos el efecto que va a ser combinado de los dos apalancamientos anteriores, ¿no? Endeudamiento. Se denomina endeudamiento a la capacidad que tiene una persona de ver dinero sin caer en la morosidad, ¿no? O, por ejemplo, los bancos siempre manejan, entre otros, este concepto a la hora de decidir si se concede o no el préstamo. Primero los analizan o primero los investigan. En el índice de propiedad, los índices de solvencia a corto plazo les dirán que sus creencias están garantizados a corto plazo, pero no les van a decir cosa alguna respuesta a los pagos futuros, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias con todos.